Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 24 minutos de este día 25 de noviembre de 2020, damos inicio a la 28ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Para celebrar esta sesión y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, en esa virtud le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Antes de decretar un receso, no puedo dejar de mencionar que hoy nos toca, como pleno del Infoem, llevar a cabo nuestra sesión en un día especialmente reconocido a nivel internacional, en el cual se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, un tema que al interior del instituto no ha sido con una relevancia menor. Hemos trabajado durante todo el año respecto de este tema. Todos los comisionados y todos los integrantes del Instituto de Transparencia del Estado de México estamos comprometidos con esta materia, con este tema, y seguiremos promoviendo al interior y fuera de nuestra institución, seguir haciendo y teniendo acciones para erradicar la violencia de género. Es importante hacer esta mención, pues hoy nos toca en este día importante para nosotros poder llevar a cabo nuestra sesión y volver a reiterar el compromiso del Pleno para seguir haciendo acciones en este tema. Sería cuanto por mi parte y en este momento decretamos un receso. Gracias a todos. De nuevo, buenas tardes a todos. En este momento reanudamos esta 28ª sesión ordinaria del Pleno del Infoem. Le pido, por favor, secretario, que continuemos en el punto 2 del orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación. En vista de que este orden del día ha sido turnado de manera previa a los integrantes de este pleno, pregunto si podemos omitir su lectura, no sin antes ceder el uso de la voz al comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, del bloque de negativas de información y desechamiento por recursos temporáneos o anticipados, se me permite retirar el recurso de revisión 4424 para un mejor estudio. ¿Sería cuánto? Gracias. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarles se me permite retirar del orden del día los siguientes proyectos de resolución. El 2915, el 4150, el 4313 y acumulado, el 4411 y el 3992, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permiten agregar un punto 2 en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados 3.953, 3.971 y 3.972 respecto del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. Es cuanto, comisionada presidenta. Bien, gracias, secretario. Pues una vez que han sido agotadas las intervenciones para algunas precisiones en el orden del día, les pido por favor que pudiéramos tomar la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, si me lo permiten, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Muchas gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente enunciadas. Gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación del acta Infoem
diagonal ORD, diagonal 27, diagonal 2020, de fecha 19 de noviembre de este año. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que lo podemos aprobar en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 19 de noviembre de 2020. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido, por favor, secretario, que pueda anunciar todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados para su discusión. En lo particular, respecto de los demás, pueda tomar la votación en bloque, recordándoles que en la página institucional podrán encontrar el orden del día detallada, en el cual se puede apreciar el comisionado ponente, el número del recurso de revisión, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta. También volvemos a hacer un atento recordatorio a los sujetos obligados, para que, atendiendo el artículo 198 de nuestra ley, considerando las circunstancias especiales del caso, pueden solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, siempre de manera fundada y motivada y atendiendo a este artículo. Sería cuanto por mi parte. Adelante, secretario. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Tenemos separados 5 asuntos en este bloque. El primero de ellos, relativo al punto 9 del orden del día, en el recurso de revisión 3813, el punto 18 del orden del día, recurso de revisión 3877, el punto 36 del orden del día, 3994, el punto 37 del recurso de revisión 3996 y acumulado, y el punto 47 del orden del día, el recurso de revisión 4120. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, me permito solicitarles el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Bail. En contra, con voto disidente, del proyecto 3629 y a favor de todos los demás proyectos de este bloque, emitiendo voto particular concurrente en el proyecto 3847 y acumulados, voto particular en el proyecto 3870 y voto particular concurrente en el proyecto 3875. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Aprovecho para ofrecer una disculpa a todos y a todos ustedes. Tengo un ataque de hipo, es una cuestión de salud que escapa a mis posibilidades de control. Así que me veré interrumpido. Bueno, en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 3734, acompaño el proyecto con voto particular por el vencimiento. En lo que corresponde al 3874, acompaño el proyecto con voto particular por los actos consentidos en el estudio y sus efectos en la resolución. En el 3942, voto particular por la misma razón. En el caso del 4123 y todos sus acumulados, me formulo voto particular este proyecto que presento por el tratamiento de la información de seguridad pública como disociada. Lo mismo en el 4191. En el caso del 4273 que presento a la consideración del Pleno, ha sido proyectado con el criterio de la mayoría. Me formulo voto particular solamente por lo que corresponde a la declaración de intereses, que me parece pudiera procesarse la versión pública de esta en particular. En el 4303, voto particular por el tratamiento de la información como disociada en materia de seguridad pública. Lo mismo en el 4313 y su acumulado por esa misma razón. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Gracias.
Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo los siguientes votos para los recursos que a continuación mencionaré. Para el caso de 3,885, en contra con voto disidente. Para el 3,906 y sus acumulados es voto particular. También voto particular para el 4,027. Voto particular para el 4,123 y sus acumulados. Para el caso del 4,134 y el 4,137 y su acumulado es en contra con voto disidente. Voto particular para el 4,167. También voto particular para el 4,191. Voto particular para el 4,303. Voto particular para el 4,440. ¿Y sería cuánto? Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. En primer lugar, también respaldar las palabras de la comisionada presidenta al inicio de esta sesión, en la conmemoración del día de hoy, sobre todo pronunciándonos, por supuesto, contra toda eliminación de violencia contra las mujeres. Respecto a los votos de este bloque, haría voto disidente en el 4,273, porque desde mi perspectiva las declaraciones patrimoniales y también las de intereses son información pública y se debería ordenar la entrega con una versión también en ese sentido. En el caso de los demás proyectos, iría a favor con votos particulares en el 4123 y acumulados, en el 4191 y 4303, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de forma disociada, en el 3629, ya que en mi punto de vista se debieron ordenar de manera exclusiva los documentos que contengan datos personales del solicitante. En el 3734, porque no se da vista del informe justificado y se aportan elementos adicionales a la respuesta. En el 3840, ya que se ordena información que el ayuntamiento contestó desde la propia respuesta que no tenía. En el 4015, ya que considero que la fotografía de todos los servidores públicos tiene esa naturaleza. En el 4084, ya que no se da vista del informe justificado y contiene la estadística, en este caso, por lo que se solicitó por árboles y plazos que solicitó el particular. Y en el 4167, voto concurrente, porque la resolución no es la vía para determinar incumplimientos, en su punto de vista, a las obligaciones de transparencia. Sería todo. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 3,847, 3,848 y 3,849. También voto particular en el 3,875. Voto particular en el 3,917. Y voto particular en los acumulados 3,937, 3,938 y 3,939. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito dar cuenta de los votos emitidos por los integrantes del Pleno. Por lo que hace al punto 6 del orden del día, relativo al recurso de revisión 3629, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Eva Baid y voto particular el comisionado Parra Noriega.
Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3885, vertido en el punto 21 del orden del día, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente del comisionado Martínez Cruz. En el punto 49 y punto 50 del orden del día, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente del comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución del recurso de revisión vertido en el orden del día número 59, el recurso de revisión 4273 se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente del comisionado Parra Noriega. Por lo que hace los demás proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos y los votos particulares emitidos por cada uno de los integrantes del Pleno ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y corresponde el turno del punto número 9, que es el proyecto del recurso de revisión 3813 propuesto por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este caso, una persona solicitó respecto de lo publicado en cierta página de Facebook, solicito saber. Y en lista 10 conceptos de información. Todos ellos de información netamente pública. Costo unitario del desayuno escolar, cantidad de desayunos escolares repartidos, presupuesto de los desayunos, nombres de las empresas, copia simple de los contratos, copia de las convocatorias, copia de las minutas de trabajo y de los acuerdos y minutas que haya firmado la presidenta honoraria del sistema municipal DIF. El sujeto obligado responde a los requerimientos de información, entrega determinados documentos, explica algunas circunstancias y después de ello el particular inconforme, y lo dice así: respuesta incompleta como acto impugnado, y en su motivo de inconformidad se entrega información incompleta y señala diversos argumentos relacionados todos con la respuesta y las preguntas que formuló. A juicio de la ponencia, es importante señalar que si bien se considera que el programa de desayunos es originado por el DIF estatal, hace falta que la declinación de competencia cumpla con el criterio que tiene la mayoría de que se ratifique por el Comité de Transparencia, por eso se ordena ello. Y en el inciso C estamos ordenando la entrega de expedientes relacionadas con las adquisiciones de bienes o servicios relacionados con los programas de desayunos escolares. Quizá la palabra relacionados con no sean las más afortunadas, por ello lo modificaría para que quede de la siguiente manera: contratación de bienes o servicios para implementar o ejecutar los programas de desayunos escolares, ya que el sistema municipal DIF no compra los desayunos escolares, pero sí ejerce recursos para el almacenamiento de estos, la distribución y la ejecución del programa. Entonces, esto se añadiría en el inciso C. En los análisis previos a la resolución del asunto se hizo el planteamiento de incluir una vista datos por el contenido de la página de Facebook. No lo considero adecuado incluir en virtud de que
no forma parte de la litis del asunto, no forma parte de la solicitud misma de la información. Y uno de los enormes retos que nosotros tenemos es ser consistentes con nuestros criterios. La verdad es que yo en algunas ocasiones he decidido ir un poco más allá cuando queda evidenciado que una parte de la solicitud no fue atendida y que a lo mejor no haya sido combatida adecuadamente. El problema es que la página ni siquiera forma parte de la solicitud. Los conceptos de solicitud fueron muy claros. El acto impugnado es perfectamente claro, por eso la ponencia no hizo una inspección ocular de la página porque no forma parte, es un contexto referencial. La verdad es que, así como en ocasiones se ha alegado el argumento de actos consentidos y se ha señalado que hay cosas que no forman parte de la litis, me sorprende porque ahora se piense que esto que ni siquiera forma parte de la solicitud merecería ser revisado, inspeccionado y determinado una vista de datos. Mucho más cuando acabo de escuchar ahorita en votos particulares que incluso darse cuenta, eso sí, en el análisis de una solicitud y de un recurso de revisión que hay un incumplimiento a las obligaciones de transparencia, se considere que el recurso de revisión no es la vía para dar vista y analizar ese incumplimiento. La verdad es que a veces esos criterios ambivalentes son bastante confusos y creo que tiene uno que ser muy precavido ante ese tipo de circunstancias para no perder el criterio de consistencia que deben de guardar nuestras resoluciones, que las hacen ser respetuosas de los precedentes con los que venimos resolviendo. Por esa razón, la única precisión que haré, la única modificación que haré será en el inciso C en esos términos. Y con esas consideraciones, le ruego se somete a la consideración del Pleno, desde luego atento por si hubiera comentarios o consideraciones sobre la misma. Comisionados en esa virtud. Sí, bueno, solamente hago una precisión. Una vez que ha explicado los argumentos al comisionado Luna, pregunto si alguien desea hacer alguna intervención. De no ser así, le pediría, por favor, secretario, que pudiera tomar la votación. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3813 y conforme a la propuesta de modificación que acaba de precisar el comisionado ponente. Comisionada Eva Bail. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que he señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. Sí, a favor con voto particular, ya que efectivamente no se da vista al área de datos de este instituto para que verifique la debida publicación de imágenes de menores en la red social oficial de parte del ayuntamiento, y esto de acuerdo con el artículo 2, fracción segunda de la ley de nuestro estado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3813 con las modificaciones precisadas por el comisionado ponente, enunciando un voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto del recurso de revisión 3877, presentado por la comisionada Eva Abay Yapur, donde el sujeto obligado es el Poder Judicial y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten mis compañeros integrantes del Pleno, se haría la siguiente modificación.
a 2 resolutivos. Al resolutivo sexto se agregaría lo del recurso de inconformidad con base en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia. Y en el resolutivo séptimo se agrega el girar el oficio al titular de la Dirección General de Protección de Datos Personales que se omitió. Esas serían las modificaciones, por favor. Comisionados en ese virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3877 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada ponente. Comisionada Eva Bahía. A favor con la modificación. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado, emitiendo voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3877 con la modificación previamente precisada por la comisionada ponente y anunciando voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el turno del proyecto del recurso de revisión 3994 presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Metepec y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, sin cambiar el sentido del recurso de revisión, pero sí atendiendo una precisión que amablemente mis compañeros me pidieron, estaré modificando el resolutivo, el párrafo tercero del resolutivo segundo, en lo que hace referencia a eliminar la palabra de reserva y solamente dejar la clasificación por el tema de confidencialidad. Sin embargo, para verificar que sea acorde con los artículos y las fracciones que se invoquen, estoy turnando, previamente se turnó al secretario, el oficio 987 para que se plasme completamente esta modificación. Sería la propuesta que estaría presentando ante ustedes y sería cuánto. Muchas gracias. Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3994, conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 987. Comisionada Eva Bahía. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ha señalado el comisionado Javier Martínez a través del oficio número 987 con las siglas de su ponencia de este año. Comisionado Martínez Cruz. ¿No se escuchó? No, comisionado. No. A favor con la propuesta de modificación que señalé. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3994 con la modificación previamente señalada por el comisionado ponente en su oficio número 987. Bien, es el turno del proyecto del recurso de revisión acumulado 3.996 y 3.999 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este proyecto 3.996 y su acumulado, mediante el oficio 387, proponemos modificar el resolutivo cuarto para agregar que el particular tiene derecho a interponer el recurso de inconformidad ante el INAI. Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3996 y su acumulado, conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia en el oficio número 387. Comisionada Eva Bahía. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz.
A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor de la modificación. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3996 y su acumulado 3997 con las modificaciones vertidas en el oficio número 385. Es cuanto. Gracias. Es el turno del proyecto del recurso de revisión 4120 presentado por su servidora, donde el sujeto obligado es el municipio de Chapultepec y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto, si me permiten, quisiera hacer dos precisiones. Una para agregar que las actas de cabildo que se están ordenando deberán de ser en versión pública y el segundo será para agregar el resolutivo que corresponde la vista al jurídico por una probable responsabilidad, bueno, una probable falta. Entonces, en este sentido sería lo único que se modificaría y si ustedes están de acuerdo, quedaría lo demás en sus términos. Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4120 con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bail. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación, emitiendo voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto concurrente, precisamente porque no es la vía para determinar esta resolución, incumplimientos a obligaciones de transparencia y hay una vía especial precisamente a cargo de la dirección jurídica. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4120 con las modificaciones previamente precisadas y anunciando voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que este también se encuentra publicado en la página institucional y que se ha turnado de manera previa a los integrantes de este pleno, podríamos omitir su lectura y en la página se puede detallar o revisar el detalle en el que está propuesto cada uno de los proyectos relacionados en este bloque. Por lo que, si no hubiera intervención alguna por parte de mis colegas, que me parece ser que en este bloque no lo hay, le pediría, por favor, secretario, que tome la votación. Perdón, presidenta. Perdón. Yo sí quisiera rogarles, sobre todo para que la discusión la demos en los términos procesales oportunos y correctos y no terminemos citando artículos sin luego decir ni siquiera a qué ley nos referimos. Yo creo que vale la pena que la discusión la demos en el momento adecuado. Yo le rogaría que el punto número 1 de las negativas, que es el 3724, si el comisionado Javier Martínez no tiene inconveniente, la pudiéramos apartar para su discusión. Sí, adelante, si gusta. Con todo gusto. Bien, entonces le pediría por favor, secretario, que antes de tomar la votación vamos a precisar el punto 1 de las negativas. Los demás serían votados, bueno, todo se votaría en bloque, nada más separaríamos el 3724. Y entonces, de esta manera, corresponde el turno del proyecto del recurso de revisión 3724, presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez, es una negativa de información
Y en este momento cedería o abriríamos la etapa de discusión de este proyecto. Antes le cedería el uso de la voz al comisionado Javier Martínez Cruz para que pudiera hacer una breve exposición del proyecto. Sí, damos un segundo, por favor. Sí, está bien. Este en particular, y entiendo la razón por la cual se abre el debate, es cierto, se pide información. Yo he mantenido el criterio que el tema de la clave catastral para mí es un dato que hace identificable el tema patrimonial del contribuyente. Lo he exactamente argumentado y está argumentado en el estudio. De ahí que se precise que esta información se tenga que considerar como información clasificada por confidencialidad. Sería el tema que he expuesto. Adelante, estoy abierto a los comentarios. Gracias. Sí, en este momento se abre la primera ronda de intervenciones. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe en primera instancia. Y después tendría retroalimentación el comisionado ponente. Sí, tiene uso de la voz, por favor, comisionado José Guadalupe, hasta por 8 minutos. Muchas gracias, comisionada presidenta. Yo reconozco el estudio que hace el comisionado Javier Martínez Cruz, ha sido sumamente consistente con el criterio del que incluso en algún momento yo formé parte. Yo también coincidía con este criterio de que la clave catastral pues poco aportaba a el ejercicio del DAI como un derecho llave, como un derecho que permite generarse una información adecuada para concurrir al debate público. Sí, Coincidí. Por eso. Perdón, un segundo. Javier, comisionado Javier, gracias. Perdón. Sí, coincidí. Sí, haremos un momento de receso. Se ha congelado el comisionado José. Sí, en este momento reanudamos la sesión y han pasado ya sus 8 minutos, comisionado Luna. No, reiniciamos el conteo desde cero y en este momento tiene 8 minutos, comisionado, por favor. Muchas gracias, perdón. Los aparatos. Bueno, sí, como les decía, yo había compartido este criterio de que la clave catastral poco abonaba al ejercicio del derecho de acceso a la información. Cuando se hizo el planteamiento en algún recurso señalando que la clave catastral no aportaba elementos que permitieran identificar o hacer identificable a la persona y por lo tanto constituir un dato personal, yo replanteé ese criterio, lo analicé, lo valoré, revisamos cómo se componen las claves catastrales. Efectivamente hay referencias sobre las manzanas, sobre los lotes consecutivos, etcétera, como una dirección más en particular. Por esa razón fue que decidí apartarme de ese criterio. En lo particular, yo soy de la idea de que uno debe de tratar de sostener los criterios y cuando se aparta de algún criterio, explicar las razones por las que se apartan. Si uno no procede de esta manera, parecería como que traficamos con votos, como que en ocasiones resolvemos de una forma o de otra forma sin una debida justificación. Hace rato lo vimos, un tema que ni siquiera era litis, ni siquiera era solicitud de acceso a la información. Yo me sorprendo cuando se apartan de criterios muy rigurosos sobre el tema de actos consentidos y se nos pide que hubiéramos hecho una verificación de la página para entonces ordenar una vista a datos. Y consecutivamente después, aun cuando sí es materia las obligaciones de transparencia, se vuelve a decir, no es esta la vía.
Yo la verdad creo que debemos de ser consistentes con ello, porque si nos apartamos de un criterio para pedir que se haga lo que nosotros no hacemos, o nos apartamos de un criterio para ahora no exigir lo que nosotros exigimos en otras ocasiones, pues pudiera haber inconsistencias de ese tipo. En el caso del proyecto que presenta Javier, yo lo reconozco, ha sido el criterio que él ha sostenido, siempre lo ha mantenido así, yo lo respeto y lo reconozco, pero sigo pensando a partir del análisis que hice a la clave catastral en su momento, que no aporta datos que permitan personalizar al identificar o ser identificable al titular del inmueble. ¿Por qué? Porque incluso si el inmueble se vende, la clave catastral sigue siendo la misma. La clave catastral no depende, pues, de el particular que es el propietario. Es una cualidad de la cosa más que de la persona. El tema de las dimensiones del predio, el valor del predio, eso lo hemos identificado como parte de patrimonio. Eso, pues sí, puede variar y puede constituirse. Por ello, aunque es en solitario, mantendré el criterio haciendo voto particular, acompañando el proyecto. Me parece que todo lo demás y el estudio pues es de reconocerse. Solamente, si me permite Javier, me apartaré en ese sentido de esto. Gracias, comisionado. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Sí, muchas gracias. Sí, razón por la cual está en este bloque de negativas, la solicitud del particular es: solicito mi informe el tipo de uso de suelo y su clave correspondiente del predio ubicado, da la referencia. En un primer momento el sujeto obligado no contesta, sin embargo, en informe justificado, en alcance de información, entrega información respecto al tipo de uso de suelo y es cierto, el sujeto obligado hace referencia que lo que refiere a la clave catastral hace identificable a un tercero o un particular. Y yo he sostenido y lo argumento y lo fundamento tanto en la página 16, tercer párrafo, página 18 y página 19, donde hago referencia a la característica de la clave catastral. Y es cierto, como comenta el comisionado José Guadalupe, la razón es que estamos hablando de 16 caracteres alfanuméricos que son irrepetibles, que es para una persona, y que exactamente yo encuentro el tema de la clasificación, dado que identifica a una persona con un patrimonio o con un patrimonio económico. Y esa es la razón, es cierto. Si se llega a vender eso, será otro particular al cual, igual en el mismo criterio que he mantenido, haré referencia que hace identificable un dato personal de tipo patrimonial. De ahí las razones por las cuales, con ese fundamento, he invocado su clasificación con esa naturaleza. Entonces, agradezco y también reconozco las razones con las cuales el comisionado José Guadalupe Luna ha mantenido o ha pedido eso. De la misma manera, cuando ha sido el caso, bueno, pues he manifestado mi voto particular por esas mismas razones. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias. Bien, en este momento, no sé si se abre una segunda ronda de intervenciones. Sí. Tiene uso de la voz. Bueno, perdón, pregunto primero si alguien más se listaría en esta segunda ronda de intervenciones. El comisionado Javier. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias. Y en este caso me parece que la ponencia del comisionado Javier hace, digamos, un análisis correcto del asunto, y a mí me parece que la clave efectivamente es un dato personal, y nosotros hemos sostenido el criterio que cuando se advierte que hay algún interés público en este sentido, en cuanto a que debe de entregarse ese dato cuando va asociado
al caso de licencias de construcción, pues se hace la prueba de interés público. En nuestro punto de vista, consideramos que se debe de ordenar la entrega cuando permita justamente verificar que corresponde con el domicilio a quien se le concede la licencia. Es decir, en este caso no se advierte que la información esté vinculada con el ejercicio de atribuciones o de recursos públicos y que requiriera una prueba de interés público para determinar su entrega. Entonces, digamos que por esa razón, en este caso, nosotros no hacemos voto particular. Y bueno, precisamente de los temas que comenta el comisionado Luna, que aunque no es el caso, no es el tema de este recurso, él mencionaba sobre el voto particular que realizamos en uno de los recursos del anterior bloque. Me parece que el dar la vista a datos, pues ayuda, porque aquí estamos hablando del interés superior del menor, no hay ningún otro, y si hay, que me lo diga el comisionado, si hay algún otro interés mayor a este. Y en la página oficial del ayuntamiento, pues nos dimos cuenta que hay una serie de fotografías de menores, y aun cuando pudieran ser estrictamente ligado a la materia, en este caso, por ese interés superior del menor, creemos que se pudiera haber dado vista a datos y precisamente pues que determinar lo que corresponda. Yo creo que ahí nos hace falta incluso, y hoy da a conocer el INAI en diario oficial sus lineamientos precisamente para verificar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados en materia de datos. Creo que nos hace falta desarrollar también y mejorar nuestros lineamientos en este sentido, para en todo caso establecer justamente ese procedimiento especial que lleve a esta circunstancia. Entonces, pero regresando al tema puntual de la clave catastral, por supuesto es un dato en nuestro punto de vista personal, y solo entonces cuando se advierte este interés público que deba entregarse, precisamente relacionado con el cumplimiento o con la expedición de licencias o de permisos, y entonces justamente permite verificar que sí corresponde con el domicilio a quienes se le concedió la licencia. Serían mis comentarios. Presidente, ojalá me pudiera anotar en esta segunda ronda, por favor. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Ok. Bueno, rápidamente, referente a lo de este proyecto, y a ver si me da tiempo de hacer referencia a lo otro que se comentó. Miren, yo, primero, razón por la cual entro al estudio, porque en el informe justificado, aunque es una negativa, hay una información que puede servir al ciudadano, que en este caso es el uso de suelo. Por eso entro al estudio, en una negativa. Razón y referente con lo que comentaba el comisionado Gustavo, en el caso, por ejemplo, yo he pedido que se entregue la clave catastral cuando estamos ante una situación, por ejemplo, de incumplimiento de pago. ¿Por qué? Porque es una cuestión que el mismo artículo 31 constitucional nos obliga, fracción cuarta, que todos estamos obligados a estar contribuyendo a la hacienda pública. Y es obvio que si el impuesto predial, que es el más importante para el municipio, hay incumplimiento, hay un interés público por conocer por parte de la sociedad aquellos que están incumpliendo para la hacienda, y de ahí la razón por la cual he dicho que sí, que se entregue el tema de la clave catastral. Entonces, referente a eso, a este punto, respecto a la otra parte, y un poquito a lo mejor para decir por qué también yo hago voto cuando se turna a datos personales, y cuál es la razón por la cual en el caso del comisionado José Guadalupe no hice el voto, porque entiendo que sí, o sea, hay expuesto datos, pero no es un tema porque es genérico, es cierto. Estamos ante un dato personal que puede identificarse, pero es en el quehacer de lo público. Claro que si hubiese el ejercicio de una persona hablando de una denuncia, adelante. El hecho de que yo comparta
o que haga voto particular cuando se turna a datos personales, no es porque no, cuando identifico que hay datos personales, yo lo que he dicho es que no comparto que sea a la dirección de datos personales, sino que se destine directamente a Contraloría y que Contraloría en su función de responsabilidad determine cuál puede ser el área correcta para hacer esta verificación si hubo una vulneración de datos personales. Esa es la razón. En este caso en particular, no es que no identifique que no haya datos personales, lo que identifico es que no es un tema que sea relacionado con una persona que así lo manifieste o que haya una vulneración, porque es un tema, creo que dentro del quehacer público, obviamente si la persona siente afectada que hay una vulneración de los datos, creo que entonces sí debería, si es el caso de una denuncia, adelante. Esa es por la razón por la cual yo no, digo, mantuve sin voto al recurso. Bueno, sería cuanto de mi parte. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Yo creo que la principal cualidad que uno como juzgador y en estas funciones tenemos funciones materialmente jurisdiccionales es en tratar igual los casos iguales. Y ese es el valor del precedente. En el caso en particular que estamos discutiendo, que es el de la clave catastral, es un solo dato, la clave catastral. Es el mismo en un recurso, en otro recurso, en otro recurso. La clave catastral puede estar en una licencia de funcionamiento, en una autorización de una licencia de construcción, en el recibo de predio, en cualquier otro documento. Pero es el mismo dato, no varía. Es un dato construido alfanuméricamente que no refiere ninguna cualidad o característica de la persona. Yo reconozco la consistencia en el criterio del comisionado Javier Martínez. Él ha opinado esto que nos ha explicado en la resolución y ha sido muy leal a su posición y la ha sostenido así siempre. Yo la había compartido con él y con el resto de la mayoría y por eso lo votaba así. En determinado momento aquí alguien dijo que eso no era un dato personal, que era algo diferente, se analizó, a mí me genera la convicción de que efectivamente no es un dato personal, por esa razón mantengo el voto. Ahora veo que esa persona no va a sostener el criterio que él propuso a este pleno, lo cual, insisto, no es extraño porque como lo refería hace rato, en aquel recurso que no quiso discutir en el momento oportuno y expresar esto que hoy nos dice. El tema de la página ni siquiera era parte de la solicitud. Ya me imagino que el recurso hubiera sido de él y que en la litis no se hubiera incluido esto y que hubiéramos planteado nosotros eso, hubiera dicho, no, es que son actos consentidos y como son actos consentidos, como no se combatió, no estudiamos eso, porque es su criterio. Ahora que ni siquiera estuvo en la solicitud, insisto, que ni siquiera se solicitó, quiero que se inspeccione la página porque hay una vulneración a datos, nos pide que vayamos muchísimo más allá. Eso es no tener consistencia y es resolver con criterios de tipo personal, muy respetuosos, muy respetables, yo lo respeto. El hecho que lo respete no significa que no tenga yo por qué manifestar esta ambivalencia. Cuando hay una cuestión que no se comparte en el criterio, se alude a esa rigurosidad jurídica del argumento de actos consentidos. Y ahora en esta ocasión pues nos vamos más allá. Y aquí, que es un criterio que incluso nos propuso, se nos olvida el criterio que sosteníamos y quitamos el voto. Ojalá que la cuestión de los votos no sea en función de los ponentes, porque eso le daría razón a lo que expliqué en aquella elección de la presidencia, que los votos se... Bien, se abre la tercera ronda de intervenciones. Ha levantado la mano el comisionado Luis Gustavo Parra. ¿Quién más hará intervención?
Listo al comisionado José Guadalupe y listo al comisionado Javier Martínez. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra, hasta 2 minutos, por favor. Sí, pues yo creo que decir las cosas por su nombre, ¿no? No esa persona. Dilo directamente, comisionado, no tengo problema. Es tu punto de vista y pues tú mismo lo tienes que sostener así. Entonces, en esto no hay totalmente problema en que lo plantees. Y así como en algunos casos hay criterios y hay excepciones a esos criterios, en este caso en particular y por respeto al tema que estamos hablando, del comisionado Javier, en este caso el particular solicitó me informe el tipo de uso de suelo y su clave correspondiente del predio tal, un predio particular. En este caso, por lo tanto, en nuestro punto de vista, no hay un interés público de dar a conocer la clave porque la clave es un dato personal. Y al ser un dato personal, entonces hay que ponerlo en contexto de si hay o no hay interés público de darlo a conocer. Y en este caso no está, repito, ligado a algún interés específico de licencia o de permiso, o el caso que decía el comisionado Javier sobre incumplimiento de pago. Y por eso estoy precisamente no haciendo voto. Y es mi criterio, y tengo derecho a hacerlo de esa manera. De los demás casos, y ya por respeto al tiempo, cuando quieras lo seguimos discutiendo en el tema de las vistas a datos, porque tú también no has hecho en algunos casos voto, por ejemplo, en algunos recursos de la comisionada, recuerdo en donde se agregó incluso la vista a datos con actos consentidos y no hiciste voto. En fin, podemos discutir los casos en el momento oportuno y procesal adecuado, pero no hay por qué llamar otras cosas ni por qué hacer otras alusiones que me parecen no vienen al caso. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna, hasta por 2 minutos. Gracias. Como ha referido mi colega el comisionado Gustavo Parra, esta cuestión de la virtualidad a veces hace que se nos olvide, mi colega de la derecha en el Pleno. Hay momentos oportunos y momentos procesales para discutir los temas y efectivamente por eso se abrió una discusión hace rato sobre el punto. Ahí es donde se tendría que haber alegado el interés de la infancia y en una de esas hasta nos llegas a convencer. El problema es que no utilizas los momentos o procesales oportunos. Ya tuvimos al inicio de la pandemia un papelazo que se hizo en una sesión. Por eso, yo me referiré a tu opinión particular en el recurso de revisión 4782 de 2019 de la comisionada Eva Bait, en la que no hay eso que dices, que haces, pues no hay prueba de interés público para explicar por qué en ese caso en particular, la clave catastral, que según tú ahora es un dato personal, sí debería de ser aportada. Yo creo que cada quien tiene derecho a sostener o no sostener sus criterios, a cambiarlos según el caso en concreto, pero lo que se nos exige, y ahí el Pleno ha sido muy respetuoso, y yo debo de reconocer a los integrantes del Pleno, cuando en un caso en particular se ha dicho, el criterio que hemos sostenido en este caso no se aplica, nos damos el espacio para explicar por qué en este caso no se aplica el criterio que hemos sostenido. Eso es un poco de integridad en el ejercicio de la función. Yo se lo reconozco a los integrantes del Pleno, pero aquí, si no se aparta para la discusión este tema, pues no nos habríamos enterado de las razones por las que piensas que este asunto es distinto a los demás con respecto a la clave catastral. Quizá pues el ponerle atención a los trabajos del Pleno, que es la parte más importante de nuestra labor para la cual fuimos electos, pues nos ayudaría a ser un poco más consistentes en estos. Yo creo que vale la pena, pues que sostengas también precisamente tu criterio. En esta misma sesión, en el 3773, estás ordenando que se clasifique la clave catastral.
Entonces, pues también revísalo, ¿vale? Y para sostener algo, pues también ser congruente. Ya que se saltó la palabra de esa manera, yo no digo que no sea uno susceptible de cometer un error. Y yo reconozco aquí públicamente en muchas ocasiones cuando se comete un error y lo corrijo. Si me dices el dato y si me planteas cuál, yo con mucho gusto ahorita plantearé un voto particular para seguir manteniendo el criterio de la clave catastral. Pudo habérsenos pasado, desde luego, y si es así, agradezco mucho tu observación y mantendré el criterio que he adoptado a partir de ese planteamiento que hiciste, que me parece correcto. Para terminar esta ronda de intervenciones, tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Pues nada más por respeto al tiempo y ahí a los espacios. Como lo mencioné hace rato en mi primera intervención, entro al estudio porque hay un alcance, un informe justificado. Explico dentro del estudio como tal cuáles son las razones para vincular y sostener que la clave catastral es un dato personal que hace identificable en particular a una persona. ¿Sí? Las razones y argumentos que se plantean y que expongo a lo largo de todo el estudio. Sería cuanto de mi parte, mantengo el criterio que he sostenido y bueno, pues, está ahí presente y también entenderé las razones de los votos a partir de lo que cada uno ha expuesto. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias, comisionada presidenta. Bien, se han agotado todas las rondas de intervención de este punto, por lo cual le pido por favor, secretario, que tome la votación. Comisionada presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, incluyendo el proyecto que fue sometido a discusión, el recurso de revisión 3724. Comisionada Eva May. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 3765 y voto particular en el proyecto 3845. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Gracias. En el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 3724, a favor con voto particular, considero que la clave catastral no aporta ningún elemento que haga identificable a una persona. En el 3765 y su acumulado, el 4201, voto particular por la disociación de la información. En el 3901, voto particular por la disociación de la información. En el 3927, voto particular también por la disociación de la información. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. De este bloque solamente voy en los términos como se presentan estos recursos para el caso de los recursos 4017, 4035 y 4236. Voy con voto particular para el caso de los recursos 3765 y su acumulado. Lo mismo para el 3901. Para el 3927 también es con voto particular. Y los restantes es en contra con voto disidente. Gracias, comisionado. Únicamente entonces, para precisar, vota a favor de los proyectos 4017, 4035 y 4236, ¿verdad? Los demás con las precisiones que ha realizado. ¿Sí? Muchas gracias. Es, otros 3 con voto particular y los restantes es en los que mencioné y los restantes es en contra con voto disidente. Perfecto. Muchas gracias, comisionado.
Comisionado Parra Noriega. Sí, a favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 3,765 de acumulado, ya que no procede en mi criterio sobreseer el recurso 3,765 y se debió ordenar la entrega de lo solicitado. En el 3,901 y 3,927, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de manera disociada. Y en el 3,845, porque en el resolutivo se debió ordenar de manera directa la entrega de los documentos que dan cuenta de lo solicitado. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, me permite informarle que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en el punto del orden del día número 80.2, 80.4, 80.5, 80.6, 80.8 y 80.15 se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, y por lo que hace los votos particulares emitidos, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que no existiría inconveniente alguno. Solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Por lo que hace los demás proyectos de resolución listados en este bloque y que previamente no fueron mencionados, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, me permito dar lectura a los dos puntos listados en este apartado. El primero de ellos es el relativo a los comentarios y discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3751 del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. El segundo de ellos, relativo a los comentarios y discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión acumulados 3,953, 3,971 y 3,972, también del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. En esa virtud, y si me lo permiten, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los dos acuerdos previamente referidos, donde se propone determinar como procedente las solicitudes de ampliación de plazo. Comisionada Eva Bay. Para ambos acuerdos, a favor de la procedencia. Comisionado Luna Hernández. En ambos recursos, por la procedencia. Comisionado Martínez Cruz. Perdón, comisionado, si nos pudiera reiterar el sentido de su voto, creo que no lo... Procedencia de los dos. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia. Comisionada Presidenta. Por la procedencia. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los dos acuerdos previamente señalados en los que se determina como procedente las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno para el seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada Presidenta, comisionados y comisionados. Conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 3 acuerdos en proceso, mismos que se encuentran debidamente detallados en la convocatoria. Gracias, comisionada. Gracias. Téngase por presentado. Hemos llegado al último punto de este orden del día, en el cual tenemos el apartado de asuntos generales, en el cual tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno para la acumulación de recursos de revisión. En vista de que este ha sido turnado de manera previa en la propuesta por el secretario técnico,
Le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si podemos aprobarla en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acumulación de los recursos de revisión previamente enviados mediante la convocatoria correspondiente. Es cuanto, comisionada Presidenta. Sí, nada más quiero corroborar si ya no hay otro punto, ¿verdad? Me quedé con la duda, tengo aquí un problema con mi orden del día. No, maestra, no tenemos registrado, comisionada Presidenta, no hay registrado ningún otro asunto. Bien, de esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14:38 de este día 25 de noviembre de 2020, damos por concluida la 28ª sesión ordinaria de este pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, Cuídense. hasta luego. Gracias, comisionados.